RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 20 de junio del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Ámbar Barón, y en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento alguna información destacada de interés nacional e internacional, en tanto establecemos contacto con nuestra primera invitada del día de hoy. La inflación acumulada de Venezuela en los primeros 5 meses de 2023 fue de 96,3%, según el Banco Central de Venezuela. Les comento la nota que publica Monitoreamos. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, los datos, el desempeño de nuestra economía en este 2023. La inflación acumulada de Venezuela en los primeros 5 meses de este año es de 96,3%, luego de cerrar mayo con un alza de 5,1%, según los datos oficiales publicados el lunes por el Banco Central de Venezuela. El ente emisor, que no sigue ninguna periodicidad, dice la nota, para difundir estos reportes, señaló que el mayor incremento de precios se dio en el sector comunicaciones, con un 13,1%, seguido por salud de 7,5%, educación 6,5%, y la verdad es una manera, si me permiten, elegante de decir que vivimos en medio del oscurantismo en relación al manejo de las cifras. Es la política de Estado que se implantó en nuestro país desde hace 20 años, con la llegada del expresidente Chávez. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Me refiero a el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Cipriana Ramos fue presidenta de Concecomercio. Le agradezco recibir nuestra llamada. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos. Saludos. Mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Antes de hablar sobre lo que está pasando en el sector comercio, le pedí un comentario sobre estos datos de inflación, si le sorprenden, le preocupan o incluso se adaptan a la realidad que ustedes viven en el sector comercio. La escuchamos. No, María Alejandra, eso no sorprende para nada. O sea, nosotros aquí estamos acostumbrados a lo que tú decías, al oscurantismo, en las cifras, en ver cifras que publican entes no oficiales, en trabajar a control remoto con lo que nos llega. O sea, en eso estamos acostumbrados. Y la inflación, tú ves que te viene por cómo se está manejando el país, un país en el cual no se ha resuelto absolutamente nada. Continuamos con las mismas políticas. Yo creo que no siquiera son políticas. Continuamos con el mismo tratamiento y no podemos ver cambios distintos. O sea, entonces quienes sufren somos los empresarios, porque bueno, hay quienes trabajan con facilidades, hay otros que no, porque la competencia desleal que tenemos los empresarios es terrible. Tenemos que competir con empresas creadas, ¿verdad?, por los estados, municipios. Tenemos que competir con quien tiene facilidades y nosotros todos los días en peores condiciones. Pero bueno, yo creo que lo importante aquí es que esas peores condiciones siempre la hemos solventado y estamos todavía funcionando. Ahora, hablemos justamente de las peores condiciones, porque la verdad, la motivación para conversar con nuestra invitada tiene que ver, entre otras cosas, con los datos que ha ofrecido el sector, y no sé si son los más preocupantes
o ya habían vivido una situación similar. Comercio reportó una reducción en las ventas de hasta 44%, se dice fácil, durante los primeros 5 meses de 2023. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Fíjate, María Alejandra, que nosotros esperábamos esto. O sea, nosotros en enero, cuando comenzamos a revisar qué era lo que iba a pasar en el año, nosotros esperábamos que el primer semestre no fuese nada bueno, no fuese nada positivo. Aparte que los primeros 2 meses generalmente no son buenos para el sector comercio. Comenzamos a una zafra buena en carnaval y después caemos nuevamente, viene Semana Santa y así nos va. O sea, esto no es lo que no es nada nuevo para nosotros. O sea, nosotros esperábamos que esto ocurriera. O sea, esto cuando tú en Venezuela tú no ves que hay cambios en las políticas económicas, tú no ves que hay cambios en lo que tú piensas que debe ser un gobierno. Tú dices, bueno, la inflación en Venezuela va a continuar, ¿ok? Y es una alta inflación generada como consecuencia de que el poder adquisitivo de cada uno de nosotros cada día se rinde menos. Cuando no hay un poder adquisitivo, el comercio es el primero que sufre, ¿ok? Porque fíjate lo que pasó con el mismo tema del salario mínimo. O sea, el sector comercio esperaba incrementar el salario mínimo porque eso tiene efectivo en la calle, la gente comienza a adquirir productos y eso es un ritornelo. Cuando psicológicamente te dieron un incremento, ¿verdad?, menor a lo que todos esperaban, y no te incrementaron el salario mínimo, ¿qué pasa al sector comercio? El sector comercio evidentemente tiene que sentir la contracción, y es una contracción económica que hemos vivido, Mariana, por muchísimo tiempo. Por eso que no nos puede sorprender. Claro, no sorprende efectivamente, pero sí hay que decir que organismos internacionales, lo hemos comentado en este espacio, hasta el año pasado proyectaban un crecimiento para Venezuela incluso superior a otros países de la región. Eso no ocurrió. Y en su opinión, ¿a qué responde esa situación? En que precisamente no han habido ningún tipo de cambio en la política económica del país. O sea, continuamos igual, ¿ok? No se ha generado ningún tipo de confianza, ¿ok? Las políticas monetarias y fiscales son desequilibradas, ¿ok? La producción nacional no se ha incrementado, hay desequilibrios fiscales, cada día es mayor. Ves cómo las alcaldías, la gobernación, te cobran en petro unos impuestos que el comerciante no puede pagar. El tema del control cambiario, o sea, la escasez de divisa continúa porque el único oferente es el Estado venezolano, que no hay un ingreso al sector privado que pueda vender divisas. Entonces eso afecta la capacidad de todo. Entonces, eso contribuye evidentemente a lo que nos está pasando. El tipo de cambio, ¿cómo lo tienes? O sea, el tipo de cambio cada día está más alto. O sea, cada día que tú vas a comprar, puedes comprar menos. Entonces el tipo de cambio va a terminar este mes en más de 30 bolívares. ¿Cómo va? O sea, no te estoy diciendo porque soy un experto economista ni nada de eso, sino que cómo va el tipo de cambio, esto supera los 30 bolívares. O sea, el primer semestre va a terminar el tipo de cambio mayor a 30 bolívares. Eso disminuye evidentemente el poder adquisitivo de todo. Entonces esas distorsiones que hay en los precios y en los controles es lo que nos está llevando a limitar la capacidad de las empresas, ¿verdad?, en su venta, y del consumidor en la adquisición de los productos y los servicios.
Sí, entre otras cosas, bueno, el tipo de cambio, el oficial cerró ayer en 27,27 bolívares por dólar. Efectivamente, va rumbo a romper la barrera pronto de los 30 bolívares. María Ahora, Alejandra, nos ha explicado, sí, 27 bolívares que cuando tú vas a vender no puedes vender a 27 bolívares, porque al día siguiente, cuando te volteas a comprarlo, no lo vas a comprar a ese precio, ¿ok? Porque si lo compras en el banco, ¿cuánto te cobra intereses del banco? 5%, por tanto, de comisión. Te cobra el 3 más el 2 más no sé qué cuento. O sea, ¿cuánto terminas comprando el tipo de cambio? Entonces la gente pretende que yo bueno, ya la gente, porque ya la gente ha entendido muchas cosas de la economía de este país. Hay sectores que pretenden que tú tienes que vender al cambio oficial. Sí, yo vendo al cambio oficial, pero cuando yo me volteo a comprarlo, ¿cómo lo compro? Eso es una estructura de costos. Y la estructura de costos, ¿qué hace? Que el producto suba. O es que todo lo que yo tengo, toda mi estructura no va a un costo de un producto. ¿Qué me preguntabas? yo quería preguntarle porque, aunque no sorprende esta situación, francamente los números, No te copio, María Alejandra. no sé si tenemos problemas allí con la línea telefónica, pero Ahora sí. la pregunta tiene que ver con el dato duro que ha ofrecido el sector comercio, el Consejo Nacional de Comercio y los servicios en nuestro país, porque yo lo comentaba al inicio, se dice fácil, una caída de 44%. Pienso en la cantidad de empresas que han tenido que cerrar o están a punto en las actuales condiciones. No sé si es la primera vez, si durante la época que nuestra invitada estuvo al frente del Consejo, tuvo que sortear situaciones similares. ¿Qué puede comentarnos? La escuchamos. Pero es lo que te decía antes, no es que es la primera vez, es la primera vez que se dice. Porque no es la primera vez que cierran empresas del sector comercio, servicios e industria, porque es que todos están cerrando. El tema de la gasolina nuevamente, María Alejandra. O sea, ¿cuánto tienes tú que pagar un litro de gasolina cuando tienes que hacer una cola de 2 y 3 días en el interior del país para poder surtir combustible? ¿Mm? Sea gasolina, sea gasoil. O sea, ¿cómo circulan tú los alimentos por el país? Ahí tienes el caso que pasó con el muchacho de los tomates y de la zanahoria. O sea, ahora resulta que él va preso porque hay un boicot contra el sector. ¿Un boicot contra qué? O sea, no tengo cómo transportar mi producción. O sea, si hay alguien que le duele más lo que trabaja, es al comerciante, es al productor. Un productor agrícola que tiene que parar a las 3, 4 de la mañana para poder atender un campo y que luego no tenga, o sea, el mayor sentimiento de angustia tiene que ser de él y de su familia. Porque además te voy a decir algo, si hay alguien que ayuda a los más necesitados en los sectores, son los agricultores de Táchira y Mérida, que tú ves cómo ayudan a los colegios, cómo ayudan a la casa hogar, cómo venden a muy bajo precio en las ferias que hacen para que su sector, para que su entorno pueda tener los alimentos. Además, cuando tú vas en esa zona, parte de las zafras se la entregan, se la regalan al trabajador. O sea, la desesperación que tendría esa gente, ¿verdad?, en llamar la atención por lo que les está ocurriendo con el tema de la gasolina. Porque además resulta que cuando esos productos llegan a altos costos, en la ciudad ya no te van a comprar lo mismo. Y esos altos costos son productos de qué? Productos que tú tienes que estar 4 días en una cola para poder surtir combustible, que además significa un costo para ti, porque esa persona que está en esa cola, esas 4 días tú tienes que darle, que pagarle y tienes que darle alimento. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera preguntarle cuáles son las expectativas entonces en el corto y en el mediano plazo. Sé que, bueno, ahora mismo nuestro invitado no está al frente del consejo, pero conoce de primera mano, digamos, si hay contactos o no
con el equipo económico de Nicolás Maduro. ¿Qué dicen sobre el tema, por ejemplo, de la gasolina? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos hoy con Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña Cipriana Ramos, quien fue presidenta de Consecomercio, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios. Bueno, el dato de inflación, lo comentamos al inicio, finalmente el Banco Central publicó los últimos datos. Según esta información, durante los primeros 5 meses de 2023, el índice de precio al consumidor se ubicó en 96,3%. El salario mínimo no lo tocaron, y las pensiones. Calculen ustedes cómo hace la gente en nuestro país. Esto se ha reducido a $4, $5 mensuales. Nos acompaña Cipriana Ramos. Yo le dejaba una inquietud, las perspectivas de cara al futuro, en el corto y en el mediano plazo, que puede compartir con nosotros. Ustedes, bueno, me refiero a la actual presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecel, han ofrecido cifras que nos hablan de una caída en las ventas de hasta 44% en algunas regiones de nuestro país. Eso en primer lugar, y saber si existe comunicación o no entre el sector y el oficialismo, el equipo económico de Nicolás Maduro, y qué dicen, por otra parte, con relación a la gasolina. La escuchamos. No, sí existen comunicaciones, pero yo conversaba ayer en una reunión en Caracas con un sector, una binacional, que las comunicaciones tampoco es que han generado resultados. ¿Qué te dicen del tema de la gasolina? Bueno, el mismo cuento de siempre, María Alejandra, que hay un boicot internacional, que las sanciones, que no sé qué cuento. Eso es lo que te van a decir siempre. Cierto que ellos comenzaron diciendo que el tema era que íbamos hasta 3 meses sin gasolina, después que no eran 3, que eran 3 semanas, después que se arrancaron el palito, y después que, bueno, como que tenemos o no tenemos, y poco a poco han ido sustituyendo las estaciones de servicio subsidiadas por las que están a precios internacionales. O sea, no hay ningún incentivo para la inversión en
Venezuela. Yo creo que el incentivo lo damos nosotros, los empresarios, porque bueno, queremos estar aquí, no nos queremos ir de Venezuela. Pero políticas comerciales favorables para que nosotros nos mantengamos aquí no hay. Aquí tú ves que cada día el tema de los servicios públicos es peor. O sea, Vargas, que es uno de los que tiene menos problemas con el sistema eléctrico, tenemos 2 semanas que en cada momento hay bajones y se va la luz. Cada vez que hay un bajón es un equipo que se quema. Entonces imagínate tú cómo tú comienzas, y lo comentaba ayer en esa reunión, o sea, cómo haces para poner a la industria a producir cuando tienes una falla eléctrica, cuando hay infraestructura y servicios públicos que no son eficientes. O sea, tú necesitas infraestructura y servicios públicos eficientes para poder mantener, o sea, para poder comenzar a operar la industria. Imagínate tú si con el poquito calor que nos llegó, enseguida hubo fallas y hubo además cortes programados de servicios en 4 parroquias, un día que se convirtió en casi todo el estado. Imagínate si el 10% de la industria que está paralizada comenzara a operar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace con el servicio del agua? O sea, toda nueva en infraestructura, toda nueva empresa. Y ayer comenzábamos algo, María Alejandra, que es el tema de los edificios que están parados en las Mercedes. Eso también perjudicó a un sector laboral, que es el sector de la construcción, un sector que está bien deprimido. Y entonces ahora eso que estaba allí, ¿por qué no lo continúan trabajando? O sea, ¿por qué no continúa la construcción de esos edificios? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Van a dejar que se quede como las torres que estaban en el centro? Que se destruyan. Hay un sector construcción muy, pero muy deprimido. Donde tú veías que estaban operando eran en las Mercedes. Entonces, eso es necesario que se retome. No sé qué le ha pasado al sindicato del sector construcción. O sea, no tenemos ningún tipo de estabilidad que promocione la inversión y el crecimiento económico. El mismo tema de las condiciones jurídicas que tenemos en el país, y en condiciones jurídicas y económicas retomo nuevamente el tema de los chicos o el chico que iban a presentar en tribunales por el tema de botar la zanahoria al río, cuando se la botó. O sea, no hay ningún tipo de política. Y ahora viene el 30 de junio, con lo que tú hablabas, el tema de las conversaciones con el Poder Ejecutivo. El 30 de junio vence la exoneración de 2.000, 3.000 productos importados. Eso te lleva, cada vez que la exoneración vence, desde hace 4 o 5 años que la tenemos, es esperar el último día para que publiquen la renovación. O sea, ¿por qué? Si vas a renovar productos, hazlo con tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú estás en la aduana con una mercancía, estás esperando si publican o no, si renovan o no la exoneración, para poder ver si tienes un producto beneficiado con la exoneración. Entonces, hay cosas que las hacen que pudieran beneficiar al comercio y al consumidor, porque cuando van eliminando la exoneración de los aranceles, evidentemente que los precios van subiendo. Entonces tú te puedes reunir con el sector, tú le puedes plantear, mira, cada vez que Tiziana tiene reunión con el sector ejecutivo, te envía una comunicación que le indique cuáles son las problemáticas que se presentan a tu sector en el Estado, y tú envías casi que la misma lista
siempre. Casi que la misma lista, o sea, el tema de las alcaldías cobrando impuestos, el tema de los impuestos inconstitucionales que vivimos en el Estado, el tema de los altos costos del relleno sanitario. Hace un mes tuvimos reunión con los representantes de la empresa y el sector licorero, porque el sector licorero dice que está cerrando las licorerías porque no pueden pagar los 30, 40 dólares mensuales por el desecho, para los desechos sólidos, ni los 30, 40, 50 dólares mensuales por la recolección de aseo, que además el alcalde les dice que barran y limpian su frente, ¿sí? Cuando uno tiene que pagar un impuesto al sector inmobiliario que es bien alto, porque además los impuestos en este país pasaron de ser nada a ser muchísimo dinero, que en la mayoría, en el 80% de los casos, son impagables. Ahora, ¿cuál es la expectativa entonces? ¿Que la situación se deteriore aún más, cerrando este año 2023? ¿Que exista algún tipo de reactivación? ¿Qué puede decirnos? No, yo no puedo pensar en que la expectativa no puede ser que se deteriore. La expectativa tiene que ser que mejore. Mi expectativa es que los servicios públicos funcionen. Mi expectativa es que yo pueda surtir de combustible mi autobús o mi camión o mi carro para poder operar. Mi expectativa es que se cumplan lo que se conversa en las reuniones con los entes gubernamentales. Esa es mi expectativa. Mi expectativa es que todo mejore. Ahora, que hay barreras que no permiten que todo esto ocurra, bueno, es otra cosa, pero mi expectativa tiene que ser hacia lo positivo. O sea, mi expectativa es que funcione el mercado. Mi expectativa es que podamos tener mayor poder adquisitivo todos los venezolanos para que el sector comercio pueda vender sus productos. Mi expectativa es que yo pueda operar con internet que funcione. Esa es mi expectativa. Mi expectativa es que le reformulo la pregunta, ¿qué puede ocurrir si no cambian las cosas? Si no cambian las cosas, si no cambian las cosas, evidentemente que nada va a mejorar. ¿Okay? Si no cambian las cosas, si las políticas de promoción de exportaciones realmente no son, no hay simplificación de trámite, si eso no ocurre, las exportaciones no van a fluir. Cuando tienes un puerto que es más costoso que los puertos, que otros puertos internacionales cercanos, o sea, no le estás dando motivación a que vengan. O sea, cuando tienes una inflación cada día más alta, cuando tienes un tipo de cambio que o sea, tú no puedes esperar que esto cambie, que cambie para bien. O sea, no puedes esperar que esto cambie para bien. O sea, no hay una política de defensa comercial que tú digas esto me va a ayudar a contrarrestar la competencia desleal que te decía antes. O sea, una competencia desleal es que el alcalde de Vargas creó unos motorizados para delivery. Estás compitiendo con unas empresas del sector privado y hay una competencia desleal porque evidentemente que el alcalde va a tener ventajas como gobierno, pues. Y así vemos entre otras cosas seguramente combustible. ¿Perdón? Entre otras cosas seguramente acceso a combustible. Claro, es que vas a tener todas las ventajas por ser sector gobierno. Entonces, y te estoy hablando de eso que crearon ellos, pero cuando tú ves que los alcaldes te compiten hasta con la misma gente que ellos contratan, porque ahí tienes un Proteña que te cobra bien caro, pero entonces resulta que el alcalde también recoge basura. O sea, que te compite hasta contra la misma gente con quien tú tienes convenios, porque se supone que le diste en concesión a Proteña para que te recogiera la basura, pero entonces resulta que el alcalde se compró un poco de moticos de estas que vienen ahora con un cajoncito y recoge basura.
Eso es una competencia desleal contra la misma empresa a quien tú le diste la concesión de recoger la basura. Cipriana Ramos, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Gracias. Compartiendo su opinión, su análisis, información importante sobre el tema que debatimos la mañana de hoy, valiosa, acerca de los datos de inflación y lo que se espera en el sector comercio. Insistimos, dato duro, una caída de más de 40% los primeros meses de 2023. Vamos a la pausa. Ahora eso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, hablemos de cirugía estética facial. Hablemos de UFA, Unidad Facial Avanzada, la que realiza el doctor Fernando Gabaldón, quien desarrolla exclusivos procedimientos de vanguardia incorporando la más reciente tecnología. Gracias a su técnica Skin Shorten, el doctor Gabaldón combina la destreza mecánica, la visión artística y el correcto uso de la inteligencia artificial para darle a sus pacientes el rostro que quieren, el rostro de la felicidad, sin las huellas de los años. Unidad Facial Avanzada, tu mejor secreto de belleza. En redes, doctor Fernando Gabaldón. Ven con el rostro que tienes y sal con el que quieres. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por la inflación, el índice de precios al consumidor, que tiene un impacto durísimo en nuestro país, tomando en consideración el dato que compartíamos con ustedes. A pesar de que la inflación, según datos oficiales del Banco Central de Venezuela, se ubicó en 96,3%, casi 100%, en los primeros 5 meses de este año, bueno, el equipo económico de Nicolás Maduro decidió no aumentar el salario mínimo ni pensiones en Venezuela. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema y le agradezco recibir nuestra llamada, el profesor Ronald Balsa, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Profesor, su comentario inicial acerca de este tema. Primero, bueno, otra vez esta política, el impacto que tiene esta política de oscurantismo del oficialismo, de ofrecer las cifras cada cierto tiempo para conocer, bueno, el terreno que estamos pisando en nuestro país. Y por otra parte, ¿cómo interpreta usted este dato duro de 96, más de 96% de incremento del índice de precios al consumidor en los primeros meses de 2023? Lo escuchamos. Y a eso también habría que sumar el hecho de que el Ministerio Público esté procesando campesinos por botar su cosecha, ¿no? O sea, porque ellos alegan que su problema es de combustible para poder llevar lo que han producido de un sitio a otro. Entonces tenemos como 3 elementos, además del oscurantismo en la publicación de cifras, que nos deben preocupar.
Primero, bueno, el aumento en precios ha continuado. Uno podría presumir que eso tiene que ver con el financiamiento que el gobierno recibe por vía de emisión monetaria, en una proporción menor a la que generó la hiperinflación de hace algunos años, pero teniendo en cuenta que los impuestos que cobra el gobierno, el IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto general a las transacciones financieras, no sabemos si alcanzan o no para gastos que tampoco sabemos si hacen o no. Ver que la inflación sube le permite a uno presumir que puede tener que ver con la emisión monetaria. Pero por el otro lado está el hecho de que la producción no puede aumentar, o incluso la producción no se pueda distribuir, que es todavía peor, porque eso genera pérdidas a los productores. O sea, no es posible que un productor termine preso porque no pudo vender su cosecha y entonces la vota públicamente para que todos vean que no puede vender su cosecha porque nadie va a querer votar el trabajo que ha hecho, ¿no? Y bueno, no solamente no la puede vender, sino que ahora está preso o está sujeto a una investigación. Y el tercer elemento es justamente el tema salarial, porque cada vez que se ha dicho que el gobierno no sube los salarios sino los bonos porque no tiene dinero, se está presumiendo que efectivamente no lo tiene. Y yo preguntaría por qué no tiene, si cobra impuestos, ¿en qué gasta? O sea, si hay aumento de la inflación porque el gobierno se está financiando en algo, ¿en qué gasta? Porque obviamente no es en salario. Ahorita sí queda bastante claro que la idea de subir los bonos es un modo de evadir el aumento de salarios y posiblemente es para evadir el pago de prestaciones. Pero no queda claro en qué está gastando el gobierno, porque si uno se pregunta si mejoró la situación de la electricidad o del agua, o si la inversión petrolera aumentó por esfuerzo propio, no sabemos nada, porque cada vez que se dice que Chevron ha venido a Venezuela, pues no sabemos si PDVSA está poniendo plata o no está poniendo, si está recibiendo o no está recibiendo, porque no hay publicación sobre eso. Y hablando de PDVSA, pues hay toda una investigación en curso sobre el mal uso o no haber cobrado las ventas de petróleo, y uno puede entonces preguntarse, bueno, esos dólares parece que nunca entraron a la economía, así que los que decían que era por venta de dólares de PDVSA en la economía sin que nadie supiera, o por las reservas internacionales que el Banco Central iba vendiendo sin que uno supiera cuánto, pues también le hicieron el favor al gobierno de decir que el gobierno tenía un dinero que aparentemente no tenía. Y allí hay toda una serie de vacíos de información que cada vez que a mí me preguntan cómo creo yo que va a terminar el año, yo tengo que decir que no sé, porque no sé. Además, profesor, es que tampoco conocemos, primero, los detalles del presupuesto. Usted siempre se refiere a este tema, mucho menos cuántas personas resultan beneficiadas con estos bonos, cada cuánto se paga y cuánto dinero se destina a este fin, ¿correcto? Sí, no sabemos nada. Hubo una filtración de un documento en el año 2021, que era la exposición de motivos del 2022, que la ONAPRE nunca dijo si era o no era, donde decía que en Venezuela había casi 6 millones de empleados públicos, y de ellos casi 4 millones eran militares. Y no se sabía de qué grado, porque no sabe si son milicianos, por ejemplo, que los milicianos, por la edad de los que uno ha visto por allí, porque uno no sabe verdaderamente si todos tienen la misma edad promedio, podrían ser pensionados que deberían estar recibiendo una pensión en su casa y no llevando un uniforme. Pero uno no sabe efectivamente cuánto cuesta toda esa política de bonos, ni si beneficia verdaderamente a las finanzas públicas, porque las desconoce. Pero en ese mismo documento se veía que durante los años de la hiperinflación los pagos de salario habían sido una proporción cada vez menor de los gastos que el mismo gobierno declaraba, supuestamente, en ese documento, y que los que habían aumentado eran los pagos de capital. Eso implica pagos de deuda o pagos en equipos que uno no sabe qué serían, que haya comprado el gobierno durante ese tiempo. Pero no es cierto que el gobierno no tiene dinero porque está pagando salario. O sea, no está pagando salario porque está pagando otras cosas con los ingresos que tiene, aunque esté generando hiperinflación en el año 2017 a 2020, ¿no? Entonces,
Preguntar por el presupuesto es justamente preguntar por todos los temas de los que estamos hablando. O sea, cómo se financia el gobierno, por qué genera inflación y por qué los trabajadores terminan siendo cada vez más pobres cuando el gobierno alega que no tiene dinero para pagarle a ellos. Le pregunto, profesor, a la luz de lo que conocemos, obviamente, ¿cómo interpreta usted estas cifras de inflación publicadas por el Banco Central de Venezuela? Y usted nos decía, bueno, no puedo hacer una proyección, saber cómo van a terminar las cosas, pero a la luz de lo que conocemos, eh, ¿qué interpreta usted? ¿Cómo llegamos a esta situación? Más de 96% de incremento del índice de precio al consumidor en los primeros meses de este año. Justamente yo aquí recuerdo mucho el año 2019, principios del 2019, cuando estábamos en medio de la hiperinflación y el mes anterior había un incremento del índice de precios de un mes de 200%. O sea, en ese momento la pregunta de qué va a pasar en el futuro nos agarraba a todos, pues pensando que el gobierno estaba dispuesto a aumentar los precios, pues por esa emisión monetaria sin detenerse. O sea, iba a seguir haciéndolo, y todos, cuando pensábamos en la inflación futura, pues decíamos, oye, todo esto va a subir tanto que hay que prepararse para subidas de precios cada vez mayores. Y al mes siguiente cayó. ¿Y por qué cayó? Bueno, justamente en esos meses el gobierno hizo impuso el encaje legal, y con eso parecía que le transfería la responsabilidad de la inflación a los bancos, porque decía que los bancos prestaban para comprar dólares. Y no, cuando uno revisa las cifras de ese tiempo, en el momento en el que puso el encaje legal, fue un mes después de haber aumentado el financiamiento de PDVSA. Es decir, el gobierno provocó la hiperinflación, el agravamiento de la hiperinflación en un mes, y al mes siguiente le impidió a los bancos prestar, y mantuvo el mismo gobierno una emisión monetaria alta, que era decreciente en el tiempo, porque como parecía, visto después de los acontecimientos, que había tomado la decisión de disminuir la emisión monetaria y por esa vía acabar con la hiperinflación. Y digo eso porque, bueno, en el 2019 pensábamos que esto iba a ser peor, pero en el 2016 nadie se podía imaginar que el año siguiente iba a haber una hiperinflación, que todo iba a ser una inflación crónica, que el gobierno estaba financiándose por esa vía y que no iba a haber hiperinflación, y la hubo. El principio y el final de la hiperinflación para mí son decisiones del gobierno al decidir cómo se iba a financiar, porque nadie en el siglo XXI puede decir que no sabe cómo se genera y se termina una hiperinflación. Nosotros tuvimos la de Zimbabue hace menos de 5 años, y el siglo XX tuvo varias, ¿no? Entonces, cuando uno llega a este día y tú me preguntas, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Un gobierno que no publica las cifras, que sanciona a los productores más débiles, que son los agricultores, porque no pueden llevar su cosecha a la venta, que no aumenta el salario, pues hace lo que quiere. Y ese es el problema, que uno podría decir que aquí no hace falta, o sea, que aquí no tendría por qué haber una hiperinflación, no tendría por qué haber inflaciones crónicas. Lo que deberíamos tener es una rendición de cuentas clara, y no lo tenemos. O sea, el espacio de arbitrariedad del gobierno es muy grande, y uno tendría que ponerse entonces en la cabeza de los gobernantes. Y yo me imagino que ellos ya saben lo que pueden generar una hiperinflación, y en este momento no les hace falta. ¿Y por qué no? Porque la hiperinflación permitió durante un periodo de 3 años hacer una recomposición del conjunto de activos que había en la República, en el tiempo en el que hubo muchas migraciones, en el que los partidos de oposición estaban en esa transición hacia el gobierno interino que terminó como terminó, y la recomposición del poder fue favorecida por la hiperinflación. Yo no creo que necesiten eso en este momento. Y por eso no me imagino un regreso a la hiperinflación. Perdón que lo interrumpa, pero ¿opina usted entonces que en su momento la hiperinflación fue a propósito? O sea, pasamos por ese proceso, digamos, por esa crisis profunda que tanto afectó a los venezolanos de manera intencionada. ¿Esa es su opinión? Yo pienso que sí, y que se terminó del mismo modo, o sea, de modo intencionado. O sea, porque no es posible suponer que una emisión monetaria como la que hubo para financiar a PDVSA para gastos que desconocemos se haya hecho sin saber qué consecuencias iba a tener.
O sea, el que la hace la aprovecha. O sea, desde la Revolución Francesa, cuando empezaron las primeras hiperinflaciones documentadas, se sabía que el gobierno, cuando emitía dinero, pues era el primero que gastaba, y por esa vía cobraba un impuesto sobre toda la sociedad. Ese impuesto iba perdiendo valor a medida que los precios subían más rápido que la emisión monetaria, pero mientras tanto el gobierno iba comprando lo que iba a comprar. Por supuesto, esas situaciones pueden generar conflictos internos dentro de las sociedades, pueden generar problemas políticos al interior de las sociedades, pero eso no significa que esos problemas políticos acaben en cambios de gobierno. O sea, no tienen por qué suceder de esa manera, ¿no? Y cuando pasan los años, porque ya han pasado desde el 2020 hasta acá, han pasado ya, este año se cumplen 3 años del final de la hiperinflación, todavía no se ha publicado el presupuesto nacional. Entonces, a mí me da cosa contigo, porque es verdad, tú siempre dices que yo siempre lo digo, pero lo estoy diciendo desde el 2016, lo que significa que han pasado tantos años que ya he reiterado, ¿no? Y pasamos por la hiperinflación sin cifra. Sí, yo creo que eso tiene un valor importante. Quizás los ciudadanos no lo ven así, pero es que si no sabemos, y tomando en consideración la crisis institucional que es en nuestro país, como dice usted, estamos en manos de un equipo, de una gente, de un grupo de personas que hace prácticamente lo que quiere, que no rinde cuentas, pero en una situación normal, el dato de los ingresos y egresos de un país son fundamentales para planificarse, es decir, para saber el terreno que estamos pisando y el impacto que esto tiene para la economía. No es el caso, lamentablemente, de nuestro país en este momento. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Problema, porque cuando se dice, no, la hiperinflación se detuvo porque hubo dolarización, yo digo, no, tampoco. Eso no es así. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, profesor, perdón que lo interrumpa, regreso, quisiera andar en el tema y, bueno, dedicar los últimos minutos a analizar el dato del sector comercio, también de la industria. Esto es real, con esto sí podemos, digamos, sacar conclusiones. En ambos casos se habla de una caída más, o sobre todo en el sector comercio. Yo decía, más de 40% se dice fácil, casi 50% de caída en los primeros meses de 2023. Al regreso yo le pedí un comentario. Ya vení. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Nos quedan muy pocos minutos, nos acompaña el profesor Ronald Balsa y yo le cago una inquietud sobre esta información que es real, con la cual podemos, digamos, hacer un análisis, quizás alguna proyección en el sector privado y que nos habla de una caída en la industria, en el comercio. La pregunta que yo le haría, profesor, ¿ya estamos en recesión en nuestro país? Me refiero a esta caída de crecimiento de actividades económicas durante un periodo de tiempo. ¿Podemos llegar a esa conclusión con estos datos? Lo escuchamos. Yo no me atrevería a decir que habíamos salido de la recesión, ¿no? O sea, yo sé que hubo una sensación de mejores actividades económicas durante los años pasados, pero tuvieron que ver posiblemente con dos eventos, ¿no? Uno, el final de la hiperinflación, o con tres eventos, digamos. El final de la hiperinflación porque el gobierno dejó de financiarse al ritmo que lo estaba haciendo con emisión monetaria. El otro fue el ingreso de dólares a la economía para su uso, que es muy bueno pensar que los dólares no venían ni de la venta del petróleo ni de préstamos del Fondo Monetario Internacional, sino que posiblemente venían en parte de ahorros que había venezolanos que tenían de los tiempos del boom petrolero y que empezaron a gastarlos dentro del país cuando se quitó la prohibición. Y cuando entendieron que no podían seguir comprando con sus bolívares sobrantes dólares, porque no tenían bolívares sobrantes. Entonces los dólares, que eran parte del ahorro, empezaron a utilizarse para el desahorro y eso generó compras de bienes y posiblemente eso estimuló al sector comercio. Y el tercero fue el final del COVID, el final de la pandemia y del confinamiento, no del COVID, porque parece que hay repuntes en algunas partes, ¿no? Pero son como tres elementos en una economía que se había hundido desde el año 2013 de un modo sostenido, que pueden haber estimulado el sector comercio. Pero tenemos cifras del sector comercio que muestran una caída sobre lo que pasó el año pasado, pero habría que saber cómo está el resto de los componentes del Producto Interno Bruto, o sea, el sector agrícola, el sector de manufactura, el sector de electricidad, todos los sectores de servicios en Venezuela, porque lo que podemos haber visto como repuntes pueden haber sido parciales y momentáneos. O sea, aquí se habló mucho en este tiempo de falta de información de la economía de los bodegones o la economía de los conciertos, como si ver una actividad que de alguna manera repunta basta para decir que toda la economía se mueve con ella, ¿no? Y no podemos verlo. El Venezuela se arregló, profesor. Por ejemplo, y Venezuela se arregló, era a veces dicho con burla, o sea, por quienes estaban viendo que se le había arreglado a otros, ¿no? Entonces, era como no una situación de esperanza sino como dice, oye, mira, sí, Venezuela se arregló, mira lo que están haciendo. O sea, entonces, el repunte de algunos sectores no necesariamente era de toda la economía, lo que implicaba el final de la recesión, y no necesariamente era duradero en el tiempo. Si uno se pregunta si sobrevivieron todos los bodegones que aparecieron a la vez, uno podría pensar que a lo mejor no, lo que implica que había un ahorro disponible para eso, o había recursos de origen desconocido que se dedicaron a eso, pero no bastaba para sostener la iniciativa en el tiempo, no terminaba siendo una iniciativa autosustentable, ¿no? Si uno se pregunta, por ejemplo, esos restaurantes como el que se hacía con una grúa, uno podría decir, bueno, aumentó la actividad de restaurantes en el país porque ahora hay uno que tiene grúa, ya no lo tenemos. Entonces uno dice, bueno, salimos de la recesión con la grúa y ahora volvimos a entrar porque la grúa no está. No, o sea, por eso es que es tan importante que el Banco Central publique también las cuentas nacionales. Venezuela no las tiene desde el primer semestre de 2019. La OECD y las Naciones Unidas han hecho un esfuerzo por reconocer que lo que no está en Naciones Unidas es una economía no observada y que por eso hay que tratar, es algo más que las economías informales, que era el tema de discusión en el siglo XX. O sea, lo que no está en cuentas nacionales no es observado. Y resulta que Venezuela no tiene cuentas nacionales desde el 2019 y las que tiene son un resumen de las que tuvo, que tenía un grado de detalle muy superior. O sea, nuestro país es una economía no observada. Entonces, presumir que salimos o no salimos de la recesión
la encuesta de las que tiene que ver con comercio, es como pedirle demasiado a esa encuesta, que lo que nos muestra es que los comerciantes que le respondieron están ahora peor que antes. Es lo único que nos muestra. Y es muy valioso saberlo, pues. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Un abrazo. Gracias por atendernos, acompañarnos y ofrecer opinión, análisis, información valiosa acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la estación económica. Dato oficial del Banco Central, más de 90%, casi 100% de incremento de la inflación acumulada en los primeros meses de este año para Venezuela. Nosotros nos despedimos. Pasamos a nombre de Jaime Lestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Caterina Manzano, en la producción Génesis Rodríguez y Ámbar Barón, y en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Miles de venezolanos ya actualizaron sus datos para votar desde el exterior en la primaria del 22 de octubre. Tienes hasta el 7 de julio para hacerlo. Regístrate en primariaexteriorbe.com y actualízate. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.